hacerlo de una manera un poco diferente, empezando con nuestras posiciones abiertas. Vamos a dar un vistazo muy rápido de qué está pasando en los mercados globales, cuál es nuestro sesgo. IWM es el mercado más fuerte en este momento. Tenemos un patrón 1, 2, 3 de continuación. Y tal vez aquí podremos tener alguna oportunidad de una posición direccional. Recuerden que durante estos días vamos a tener algunas noticias sobre los estímulos. Tenemos un gap alcista, se ve muy bien. Los spiders, tenemos un gap del 50% después de esta caída libre del precio en la tarde del viernes. Se ve neutral, no sabría qué hacer. Podríamos considerar el máximo o el mínimo de los 30 minutos. DIA tiene un rebote más débil, está intentando devolverse el precio un poco aquí. Y finalmente los Qs, tenemos un gap que está haciendo del 50%. Por ahora tenemos un sesgo bastante neutral en casi todos los mercados, lo cual está muy bien. Voy a entonces ver las posiciones que tenemos abiertas y las acciones que están haciendo gap. Tenemos solo 5 posiciones abiertas de nuestro boletín de opciones. La semana pasada teníamos entre 28 y 29 posiciones. De KNG fue una acción que nos trajo un poco de problema. En este momento vemos Beyond, que se ve bien. Podríamos considerar el mínimo del viernes. Disney también está bien. MAR, no veo en este momento en dónde está haciendo el gap. ROKU tenemos una posición de call spread y en Space tenemos un put spread. Y de hecho, ahora vemos que está haciendo un muy buen gap. Para un direccional podríamos considerar el máximo de los 30 minutos. El nivel de 24 se ve bien. Voy a poner esta acción en una ventana de seguimiento. Ahora vamos a ir a revisar otra lista diferente de seguimiento, AZEK. En BGFB vemos un buen rompimiento. En DEL tenemos una call cubierta. ETN, estamos en una posición en largo. En FROG se ve muy bien. El gráfico de 15 minutos parece que nos da una oportunidad de una posición en largo. KKR también es una oportunidad de una posición en largo. LSI. En LIF, de hecho, tenemos un call spread en uno de nuestros boletines. Aquí en LIF tenemos un call credit spread bajista. Así que estamos cortos en esta acción también. Y de hecho es nuestra única posición bajista. En NIO tenemos un put spread. En NOX también tenemos un put spread. Este está operando de una manera un poco más desordenada que NIO. En PLTR vemos un patrón 1, 2, 3. RGR, compramos esta acción. Está haciendo un buen gap alcista. Podría funcionar para un day trade.
SIG, estamos en largo en esta acción. Esas son las posiciones que tenemos abiertas, por ahora se ven muy bien. En el chat nos preguntan por LB. Esta también está en mi lista, en algún lugar. Se ve fantástica. ADM está haciendo un gap arriba. Está bastante cerca, como pueden ver en el gráfico diario, un patrón 1, 2, 3. Vale la pena seguir monitoreando esta acción. Nos preguntan también por AES. Tiene un muy buen retroceso del gap. El 2 de octubre, ese era el día en el que era ideal entrar. El precio se ve mucho más alto, está intentando formar un patrón 1, 2, 3. Y también nos preguntan por FSLY. No tengo idea qué podría hacer con eso. Está haciendo un gap que no se ve nada muy bien. De hecho, vendimos el jueves, hicimos una ganancia en esta posición, pero en este momento no me interesa, en especial por el gap que vemos que está haciendo. BIMI tiene un movimiento enorme en el premercado, más del 100%. No sabría qué hacer con esto. ONB, no estoy seguro si este tuvo reporte de ganancias o tuvo algún otro tipo de noticias. No es bastante líquido. LII tuvo reporte de ganancias. Esto podría ser un posible rompimiento. Vale la pena hacerle seguimiento. HNI. Tenemos un gap bastante importante, un rompimiento alcista. HAL, tuvimos un reporte de ganancias, vemos un patrón de reversión 180. Esto sugeriría que van a haber precios más bajos y ahora está haciendo un gap bajista de algunos centavos. Vamos a incluirlo dentro de nuestra lista de posiciones en corto. En el petróleo tenemos en este momento un sesgo bajista y estamos revisando qué está pasando con los ETF relacionados. OSUR tiene un muy buen gap, está haciendo gap sobre todas estas velas rojas y también por encima de este pivote. Se ve muy bien. Voy a ponerlo justo aquí. Ese es el paso número 1, identificamos que hay un buen gap. Y el segundo paso es ponerlo en una ventana de seguimiento para ver qué pasa. COP está haciendo un gap, pero no vemos ningún patrón, así que no me interesa. Esta es una acción que tiene que ver con petróleo. MCHP tiene un muy buen gap, es fuerte, cerca del nivel de 116 y el sesgo es alcista en todos los marcos de tiempo. Zoom ha estado subiendo de manera muy importante. Miren este gráfico de 15 minutos. Se negó este gap bajista y después vimos un movimiento importante hacia arriba, así que vamos a seguir monitoreándolo. Es posible para un put spread, pero ya hemos hablado que me gusta entrar en este tipo de operaciones cuando el precio está sobre un soporte mayor. RSI en el premercado está operando de manera plana.
y el rango no es demasiado grande, así que por ahora no me interesa. FLDM, estamos en nivel de 7.60, podemos considerarlo en el máximo de los 30 minutos. WIMI, vale la pena monitorearlo. Aquí tuvimos una vela de rango amplio, algo de actividad el viernes. AEL, estamos en $28, un gap que es un poco excesivo para mí. eBay, podemos monitorearlo tal vez para un put spread. Nos preguntan en el chat por WIN. Aquí durante el fin de semana estuve buscando una oportunidad en corto, pero hay demasiado soporte horizontal. Miremos el gráfico semanal. Estamos justo en este soporte. Si llega a superarlo, creo que un objetivo de $60 es muy probable. SCHW, no confío mucho en ese gap. El jueves tuvo un muy buen movimiento el precio. O LLI, no estoy seguro tampoco, está teniendo un movimiento lateral el precio. Este es un restaurante. Wing también es una oportunidad para entrar en corto. RGGB es otro restaurante en donde vemos una consolidación alcista. Necesita superar el máximo de la semana pasada. En QCOM estamos teniendo una tendencia alcista que no se ha consolidado realmente, es decir, que no ha tenido por un tiempo un movimiento lateral. Triple R, vale la pena monitorearlo. Vemos un rompimiento en el gráfico diario y en el semanal. Vamos a continuar aquí con GD. XAR. Es el ETF de defensa por encima del máximo del viernes. Se podría considerar PLC en el mínimo del viernes. Para entrar en corto estaría bien. En RGR ya tenemos una posición en largo. Es un patrón de fondo, así que se podría considerar, como se sugiere en el chat, para un put spread. XAR me parece que se ve mejor que ITA porque está por encima de la resistencia. Si está por encima del máximo del viernes, entonces eso quiere decir que tuvimos un rompimiento. En cambio, en ITA hacia la izquierda se ve un precio de la acción bastante confuso. Vamos a seguir escaneando las acciones. Zoom.
MDLA está haciendo un mínimo más alto. TZOO, el jueves fue el día que tuvimos la vela que nos decía algo importante en el precio. JD para un put spread en el mínimo del jueves. DDS está demasiado desordenado para mí. CHWY, ya perdimos nuestro punto de entrada, estaríamos persiguiendo ese movimiento. DLTH no lo vi el viernes, porque ese día era el punto de entrada. AEP también está dentro de mi lista, el precio se ve mucho más alto. ORA, este movimiento está un poco más extendido de la media móvil de 20. ACIA, no sé si eso sea interesante, no entiendo para qué. Aquí, desde mi punto de vista, no hay absolutamente nada interesante. Este es el tipo de gráficos que me da un poco de dolor de cabeza. APO, tuvimos un rompimiento bajista. La entrada era el jueves, el precio se ve más bajo. En AGO, para un put spread, la respuesta rápida es, aquí tenemos que ver AGQ, no AGO. Este es un instrumento relacionado con la plata. En este momento lo que tendríamos que hacer con AGQ, podemos hacer un put spread, definitivamente me gusta mucho. Tenemos que ir a nuestra lista de chequeo. Para TTD, un day trade en corto podríamos considerar los mínimos. Yo buscaría hacer un call spread en el gap, aquí arriba. Cuando lo busqué, había demasiado spread en las opciones. En este momento hice algo en el sistema, así que tengo que esperar por información del software.
RVP, si supera estos máximos, el máximo de la semana pasada se ve bien. Se puede tomar también la opción de entrar con medio lote. AKR, el precio se ve más bajo, de hecho se ve fantástico. AKR se ve muy bien, voy a poner justamente eso en una ventana de seguimiento.